Yo estaba tan cansado que dije, no, señor, ya no jalo, si quieres no jalo. Entonces, ¿alguna vez han corrido tanto que ya no jalaba ya, que les ha dolido acá, o de repente han caminado mucho, y todos los cadetes que estaban ahí estaban al fondo? Yo dije, no, yo no la hago ya, por las puras voy a seguir corriendo. Así que lo que hice fue lo siguiente. Estaba yendo por ahí, ¿quién iba al salto de fraile? Ya. Todos salimos, ya, el salto de fraile. Y yo estaba corriendo por ahí, entonces metí el salto de fraile. Y ustedes saben que ese paisaje es bien bonito, ¿sí o no? Y tú te metes más al fondo y bajas todas las piedras, te vas a encontrar con el mar, que es precioso. Entonces yo agarré y dije, ¿qué tal si me arrodillo y comienzo a orar? Entonces me arrodillé y comencé a orar. Y se sentía la brisa del mar. Entonces levanté mis manos y seguí orando. Y fue tan hermoso ese momento para mí, porque estaba en contacto con la creación de Dios. Entonces, Dios se ha manifestado a las personas, no solamente con los profetas, sino se ha manifestado también por medio de su creación. Ahora la respuesta a la pregunta, ¿qué pasa con las personas que nunca han escuchado el Evangelio? Acá dice que Dios se ha manifestado por medio de su creación y dice que no tienen excusa. ¿Eso significa que se van al infierno? ¿Saben qué? Si alguien les pregunta eso, yo creo que ustedes deben responder lo que me dijo un pastor. Jesucristo murió por toda la humanidad. ¿Tú crees de que la muerte de Jesús fue en vano? Tanto para que Dios nos encargue que todas las personas del mundo tengan la oportunidad de arrepentirse. Y eso es verdad. Yo creo que eso podemos responder a las personas. Yo no soy Dios, ni tú tampoco para juzgar. De repente, el nativo Uca Uca que nunca escuchó la palabra de Dios, no sé si es algo o no. La creación habla de Dios. Yo no soy quién para juzgarlo. Lo único que sabemos es de que las personas que están allá y no conocen el Evangelio tienen un camino ancho y lo están recorriendo y su fin es el infierno. Entonces, en vez de comenzar a preguntar qué va a pasar con los que nunca han escuchado el Evangelio, mejor prediquemos la palabra de Dios para que las personas puedan salvarse. Romanos 2, del 12 al 16. Romanos 2, del 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso es el versículo 12, ¿verdad? Ahora quiero que lean un versículo atrás, el versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, concéntrense en esto. Hebreos fue una carta escrita para judíos. Sin embargo, acá dice que Dios no es excepción de personas. Dios se manifestó a los judíos de repente con prodigios y señales y con profetas, pero también se ha manifestado a todo el mundo por medio de su creación. Pero ahora fíjense lo que dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo de Dios. Vean su Biblia. Es un libro un poquito bonito. Ahora, si ustedes separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, ¿quién me dice cuál es el último libro del Antiguo Testamento? No, del Antiguo. Es Malaquías. Mira cómo Dios se ha manifestado a lo largo de la historia. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Acá, personas de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, Esther, con autoridad divina le hablaban a las personas de Dios. En Malaquías se detiene. ¿Saben cuántos años hay de Malaquías a Mateo? Hay 400 años de silencio en la que Dios se quedó mudo. Se cerró la boca con cierre y tiró la llave. Ya no dijo nada. Su voz audible dejó de escucharse.
hasta Mateo. En los postreros días, dice el versículo 1, se refiere desde Génesis hasta Malaquías. Y ahora en el versículo 2 dice, de Hebreos 1, dice, en estos postreros días. Y los postreros días se refiere desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Por medio de quién nos ha hablado en estos postreros días? Por medio del Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? La versión del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras dice, en vez de nos ha hablado por el Hijo con mayúscula, en su Biblia está con mayúscula, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, nos ha hablado por medio de un Hijo, y Hijo está con minúscula. Y en vez de poner el Hijo, ponen un Hijo. ¿Por qué? Porque quieren poner a Jesús a un nivel diferente al de Dios. Pero recordemos de que Hebreos es una carta en la que su motivo es exaltar a Jesús por encima de todo y de todos. En su hojita dice, el autor de Hebreos presenta al Hijo como, y hay 5 guiones, ¿verdad? Ya vamos a comenzar a escribir cada guión. Cada guioncito. En su hojita. ¿Sí? Ya. Muy bien, el primer guión. Vamos a comenzar con el versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces, el primer guión pongan resplandor de su gloria. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios. En el guión 2, coloquen la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. En el guioncito 3, pongan el sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder. En el guión que sigue, el que purifica los pecados por medio de sí mismo. El que purifica los pecados por medio de sí mismo. Y el último guión, pongan el que está sentado a la diestra de la majestad. El que está sentado a la diestra de la majestad. Muy bien, vamos a desarrollar cada puntito. Pero nos quedamos en el versículo 2, que dice, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Y vamos a introducir un concepto muy importante, la Santa Trinidad. ¿A quién constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo? Ese es el Hijo, heredero de todo. Salmos 2.8. Salmos 2.8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de Jesús. Jesús es heredero de toda la creación. Salmo 72.8. Salmo 72.8. Salmo 72.8. Dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines